Lo que empezamos a considerar en esta mañana es muy importante que quede claro por siempre. No debe quedar sombra de duda ni espacio para no entendí, pero me dio pena preguntar, etcétera, etcétera, etcétera. Aún corriendo el riesgo de pasar por repetitivo o por reiterativo, voy a insistir subrayando algunas líneas de lo que tratamos esta mañana y por supuesto siguiendo adelante. Pero por la importancia cardinal de que tengamos claridad acerca de nuestra madre terrenal, de nuestra madre espiritual, de la importancia de honrar a nuestras madres, entonces replanteo, ubícate en medio de los dos montes, en medio de Ebal y en medio de Gerizim, en medio de la maldición y en medio de la bendición. Muy bien, estás ahí en medio. Ahí en medio. Vamos a llamar al de la maldición, lo vamos a llamar la condición terrenal. Y al de la bendición lo vamos a llamar el monte de la condición celestial. Son los dos montes. Tú estás allí, en medio. En medio se llama, el lugar que hay en medio se llama el Valle de la Decisión. Bien. ¿Quién va a tomar la decisión? Señor, sé tú tomando la decisión. No, el Señor quiere que tú tomes la decisión correcta, que escojas el camino de la vida para que vivas, que tomes la profesión de Cristo Jesús, que es el sumo sacerdote y el apóstol de nuestra profesión, de lo que profesamos creer, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, ubiquémonos ahí gráficamente. Estás en la mitad de los dos montes, en una zona llana. Hay un monte a la derecha, un monte a la izquierda. En la mitad, un valle. Se llama el Valle de la Decisión. Muy bien. Todavía no te apresures a tomar una decisión. Vamos a volver a explanar todo el terreno. Entonces, si bien nuestra madre terrenal nos dio, nos equipó con nuestro cuerpo físico, con nuestro cuerpo de carne, el cual por ningún motivo se trata de anular, ni que lo vayamos a mutilar, ni que lo vayamos a restringir en lo que Dios lo diseñó, porque Dios lo hizo y vio que era bueno en gran manera. Entonces, no es pensar que carne significa cuerpo físico. Eso ya es una desviación, un error, casi que no es un error, sino un horror. Bueno, continuemos. Entonces, si en Refidim es donde va a salirte al encuentro Amalek, a tratar de disminuirte, de aniquilarte, de cercenar tu sueño de alcanzar lo celestial y te quiere reducir a la impotencia de la condición terrenal. Si sabes eso, pues
Por eso Dios estaba tan ofuscado con Amalek y dice que quiere raer su memoria de la faz de la tierra. Lo citamos esta mañana, pero te lo digo de otra manera. Tú puedes alcanzar nivel de grandeza, de unción, de elección, de llamamiento, de investidura, tan alto que llegues a reinar. Vamos a suponer que alcanzaste esa medida y ya eres rey. Pero aún así, Saúl, siendo llamado, elegido, ungido, escogido dentro de las santas decenas de millares de Israel, el que Dios señaló, lo ungió el profeta Samuel. Entonces, ¿qué significa esto? Que ese rey dejó de ser rey, perdió ante Dios esa investidura porque en el momento cumbre de su regencia, de su reinado, derrotó militarmente a los ejércitos de Amalek, pero le perdonó la vida a los rebaños de ganado, de ovejas, de los amalecitas, y también le perdonó la vida al rey de Amalek, su nombre Agag. Entonces, el profeta le pregunta, ¿qué es ese balido de ovejas que oigo? ¿Por qué? Porque había guardado, tenía su escondido, tenía su caleta reservada allí. Pero la disculpa es para la gloria de Dios, es para bendecir a Dios. Pero es contrario a lo que Dios le había dicho. Entonces, que no te vaya a suceder que tu oración no es escuchada porque las ovejas que tienes guardadas, escondidas de los rebaños de los amalecitas, que Dios te dijo que las aniquilaras y que no fueras a coger nada de ahí, entonces los tienes ahí tan cerquita que están haciendo tanto ruido que no dejan oír tus oraciones. Por eso el profeta le dice a Saúl, ¿qué es ese balido de ovejas que oigo? Porque él estaba oyendo, era ese clamor, ve, ve, ve. Y entonces Saúl dice, no, para el Señor, para la gloria de Dios. Yo tengo esas ovejas ahí para el sacrificio, para sacrificarlas a mi Dios. Pero, ¿se agrada a Dios en los sacrificios? ¿No es más agradable a Dios prestar atención que la grosura de los carneros? Ese es el contexto. Entonces, si tú llegases al nivel de haber sido llamado, elegido, escogido, ungido y tener esa dignidad de ser un rey en medio de tus hermanos, aún así, si no haces lo que hay que hacer, no puedes decir, no, yo ya toqué el cielo con la mano, porque ya
soy un rey o una reina. No, no, no. El justo que confiado en su justicia hiciere iniquidad. Ya tú miras, ya Jamie está por ahí buscando. Oh, Linda también está mirando para poner el texto. Bueno, si eres iniquidad confiada, que no, yo soy fulanita de tal o sutanito de tal. No, 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 no. Muy bien. Entonces, vámonos para otro lado. Seguimos allí en el Valle de la Decisión. Si volteamos en dirección al Monte Ebal y nos vamos hacia la maldición, vamos a convertirnos en eso, vamos a decir mal de nuestra madre terrenal o de nuestra madre espiritual. Si vas a hablar mal de tu mamá, la que te parió, o vas a hablar mal de tu madre, la iglesia, pues te fuiste para el monte de la maldición. Muy bien. No, pero es que lo que yo estoy diciendo es verdad. No, nunca se dice que sean mentiras, se dice que sean cosas malas, no mentirosas. O sea, si tu mamá fue una mala persona, el mandamiento no dice honrar a padre y madre si fueron buenas personas. No, no dice eso. Si fue una mala persona que te maltrató o te abusó o te abandonó, vamos a suponer, uno, tú tienes que perdonar, y dos, tienes que honrar. Dice, ay, no, pero es que usted no sabe quién es mi mamá. No sé, pero sí sé que Dios te dijo que la honraras, porque tú estás vivo o viva, porque tu mamá tomó la decisión, ella había podido tomar la decisión de abortarte y no lo hizo. Ahí estás escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué estás escuchando? Ay, porque tú eres de Dios. Sí, pero porque tu mamá te dio la experiencia, la oportunidad de poder tener la experiencia de vivir en un cuerpo físico. Y por eso estamos aquí. Claro, la voluntad de Dios, pero la decisión de tu madre. Bueno, entonces, si tú te vas hacia el monte Ebal, estás en la mitad, en el Valle de la Decisión, estás en condición de carnal, que es igual al que está allá en el monte de la maldición. Es igual, en nada difiere del esclavo, aunque pudiera heredar el reino, pero no difiere en nada. El Señor enseña, creo que capítulo 8 de Juan, dice que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y añade que el que es esclavo no permanece en la casa, o no se queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí permanece, el Hijo sí se queda en la casa. Entonces, sabiendo eso, esclavo es el que, no es el que está amarrado con unas cadenas y le dan látigo, no, el que hace pecado es un esclavo del pecado. Entonces, el carnal, al irse al monte de la terrenal, al irse al monte de la maldición, está tomando la decisión de convertirse en terrenal. Eso es como Lot.
descender al valle de Sinar e ir hacia Sodoma. Ya tomó una decisión. Y Lot va para allá y Abraham va para el otro lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quedarnos con el Padre Abraham, con el Padre de las luces, con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para donde vaya el Señor, para ahí vamos. Es lo que dice de los 144,000, que iban con el Cordero por donde quiera que el Cordero fuera. Ahí están. Entonces, si te vas hacia el monte Ebal, pues estás siendo semejante al terrenal. Tales también los terrenales. Pero si vas en dirección al monte de la bendición, estás tomando la semejanza del celestial. Y tal cual como el celestial, los celestiales, ese corporativo de celestiales que nos hemos ido y hemos tomado nuestra decisión de ir y subir al monte de la bendición, al monte Gerizim, es lo que nos hará diferenciar y nos irá separando a los hijos de la sierva con los hijos de la libre, los hijos del pacto de piedra con los hijos de la palabra manifestada en carne. Entonces, esta es la parte fundamental de la explanación. Mencionamos que podemos enfrentar al enemigo como está escrito: con ingenio harás la guerra. Entonces ya nosotros sabemos dónde va a atacar el enemigo. Sabiendo eso, pues es fácil vencer. Es difícil ser vencido en una batalla. ¿No decían acaso las abuelas, soldado advertido no muere en guerra? Si tú sabes que en tal punto, en tal lugar, en tal montaña, en tal cañada, en tal planicie, en tal ribera del río, lo que sea, si es un accidente geográfico, lo que sea, si tú sabes que en tal lugar, cuando tú estés ahí, ahí va a salir tu enemigo, pues no es sino montarle el operativo, la gran emboscada. Con ingenio harás la guerra. Entonces podemos atacar a Amalek y a los hijos de Amalek, porque sabemos en dónde él va a atacar. Eso es también muy importante. Entonces, si tú sabes que tu punto débil, que tu refidim es lo que sea, poníamos ejemplos, es tu esposo o es tu esposa, pues ahí esa es la cascarita que vamos a poner. No, que el punto débil es tu hijito o tu hijita consentida. Pues esa es la cascarita que le vamos a poner a Amalek ahí en refidim. Porque esa persona era tan importante para ti. No te imaginas la vida sin esa persona. Pero tú viniste al mundo sin esa persona. Es mejor que te lo imagines sin esa persona. Porque tienes que planear con capacidad de autonomía. Tú tienes que ver por ti mismo, ¿no? Muchas personas han entendido mal, piensan que es un egoísmo decir que tienes que prepararte tú primero para poder dar a alguien. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, primero es la voluntad dispuesta, pero será acepta según lo que se tiene y no según lo que no se tiene. Por eso es tan importante santificarte por amor a otros, prepararte por amor a otros. Y bueno, ahí ya el relato, pues espero que lo hayas podido
considerar esta mañana ya más en detalle. Y vas a ver que Moisés pues levantó un altar y le puso el nombre de Dios, el que él conocía, Jehová Nisi. A un bulto de piedras le puso el nombre de Dios. Bueno, ahí está, escrito tal cual. Eso lo podemos mirar también en otra ocasión. De todas maneras, este Nisi, ese estandarte, esa bandera que se levanta, ¿qué es lo que significa Nisi? Lo vamos a ver en su cumplimiento, por lo menos en los textos proféticos, lo encontraremos en Isaías capítulo 11, versículo 12. Ahí lo vas a poder leer el relato que te hace Isaías. Bien, esto es el punto. El Señor levantará bandera, estandarte, y eso es lo importante. De Isaí viene eso, o sea, en la persona del Señor Jesús. Por eso ese nombre que Dios permite que Moisés coloque a un montón de piedras, es que esas piedras vendrán en carne en la persona de Jesús, y Jehová Nisi, ese será la bandera que se levanta, el estandarte de guerra que viene a este mundo. Es nuestra bendición, nuestra provisión y nuestro testimonio de que es posible vencer a los hijos de Amalek. No importa cuántas generaciones hayan transcurrido desde los días de Moisés hasta esta parte, y no importa que todavía esté vivo. Lo importante es que tú y yo tomemos la decisión correcta y vamos a honrar a nuestras madres. Y para empezar, pues vamos a enfrentar, vencer y aniquilar a Amalek en nuestro Refidim. Hacemos un alto, y el tema, pues sí, pudieron darse cuenta que es bastante complejo, pero lo estamos allanando bien clarito. Un fuerte abrazo para todos mis amigos, mis compañeros de viaje, de caminata. Estamos viendo paso a paso, peldaño a peldaño. Feliz noche, hasta mañana. Entre tanta tristeza